tema número 5, vamos a tener nuestro taller de la memoria del pueblo de Dios. Y para iniciar este taller vamos a tomar como referencia estas frases tomadas del libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 18 al 20, que dice así: pongan estas palabras en el corazón como recordatorio. Las escribirás hasta en las puertas. Este taller que vamos a iniciar el día de hoy, pues es tomado también de El Poblado de la Biblia, que es una publicación hecha por el padre Javier Saravia, sacerdote jesuita, y la cual nos va a ayudar directamente a poder ir haciendo este taller muy interesante, sobre todo para entender lo que es hacer un memorial de la presencia de nuestro Señor en esta historia de la salvación. Primero que todo, recordemos que en el tema anterior vimos cómo Dios llama a Abraham para establecer con él una alianza. Le promete una tierra y una descendencia, y además establece con él una relación de amistad. Ese Dios que acompaña en su amor infinito a la humanidad a través de Abraham, en el cual nos vemos reflejados todos, él establece una alianza de amistad, una relación con él. Dios no ha abandonado al hombre, busca estrechar una comunión de amor y sobre todo lo más importante es con el objetivo de llevarlo a la salvación. Por eso es que este taller tiene como objetivo comprender la importancia de la memoria en el camino de la salvación, es decir, de recordar ese camino de salvación hasta nuestros días. El pueblo de Israel se esforzó por mantener viva la memoria de las obras de Dios y lo hizo por medio de las fiestas que conmemoraban y actualizaban las maravillas que Dios había realizado, con la certeza que Dios volvería a actuar en favor del pueblo de Israel. Para nosotros la certeza sigue viva, o sea, nosotros sí estamos convencidos y estamos seguros de que esto continúa, de que Dios sigue actuando en la historia de la humanidad, sigue actuando en medio de nosotros. Por eso, antes de iniciar este taller, vamos a hacer una breve introducción que ustedes también lo van a poder leer en su libro de Historia de la Salvación, que lo pueden tener, ya todo lo tienen a disposición, y lo tenemos en la página número 50 para que ustedes, previo a hacer este taller, pues ustedes hagan esta lectura o esta introducción que brevemente vamos a resumir en este momento. Primero hay que entender que en este caso hay una cosa muy interesante y muy bonita del padre Javier Saravia por la, digámoslo así, analogía que hace de la Biblia con respecto a relacionarla o que se asemeja a una especie de calles y barrios. El poblado de la Biblia y sus constructores es el tema de esta introducción previa. Primero que todo, él menciona que la Biblia se parece a un poblado, ¿sí? La Biblia es una población, luego la compara con una población. De cierta manera, de un lado tenemos el antiguo poblado, la antigua población, y por el otro lado tenemos ese nuevo poblado o esa nueva población que viene siendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento respectivamente. Hay algo interesante que él menciona. En medio de ese antiguo poblado y de ese nuevo poblado encontramos un río, ¿sí? Y ese río es la persona de Jesucristo, ¿sí? Ese río que da vida al libro que es la Biblia, y por eso es que nosotros lo conocemos como ese libro de la vida, la Biblia. Y sobre todo, además de darle vida, nos da la certeza que viene de Dios. Como todo poblado, menciona el padre Saravia, tiene calles, tiene avenidas, tiene casas, tiene cuartos. Y él explica que en este caso estos dos poblados, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, están constituidos por calles. Esas calles vienen siendo los libros de la Biblia. Es decir, nuestro poblado, el poblado en general que es la Biblia, está compuesto de 73 calles. 46 calles tiene el poblado del Antiguo Testamento o el Antiguo Poblado, y 27 calles tiene el Nuevo Testamento o el Nuevo Poblado, como le llama el padre Saravia. Pero además de eso hay algo interesante, esas calles también tienen casas, ¿sí? Y esas casas son los capítulos que comprenden cada una de estos libros de la Biblia. Es decir, son las casas que comprenden cada una de estas calles. Y en cada casa tenemos cuartos. Y esos cuartos vienen siendo los versículos de
cada capítulo que pertenece a cada libro de la Biblia. En este poblado, nos dice el Padre, encontramos a un Dios que busca a su pueblo y a un pueblo que busca a Dios. Esa relación recíproca. Dios quiere primero acercarse a su pueblo, pero es también ese pueblo que al tener esa manifestación de Dios empieza también a buscarlo, pero sin olvidar que Dios es el primero que se hace el encontradizo con su pueblo. La construcción de este poblado que hemos llamado de la Biblia es fruto justamente de ese encuentro, de esa alianza perdurable entre Dios y la humanidad. Ahora bien, este poblado de la Biblia es un testimonio vivo que nos habla de una, pues digámoslo así, prácticamente historia de amor entre Dios y su humanidad y su liberación. Dios y el pueblo son los protagonistas de esta historia de salvación, y esta historia de salvación queda plasmada a perpetuidad a través, digamos, de hechos, memoria y tradición, y a través de la Escritura. Vuelvo a repetir, esta relación de amor o esta alianza entre Dios y la humanidad quedan registrados en la historia a la perpetuidad a través de los hechos, es decir, a través de los acontecimientos históricos, a través del recuerdo, o en este caso de la memoria del pueblo, y esa memoria se ve traducida o manifestada a través de la tradición, de sus tradiciones, tanto una tradición verbal como tradiciones propiamente explícitas en cultos, en elaboración, digamos, de imágenes, en muchas cosas en donde queda reflejada esa memoria que tienen ellos de ese en acompañamiento de Dios en la salvación, y que queda registrado a través de sus tradiciones. Y por supuesto, esto también queda registrado a través de la Escritura, a través de los textos que se narran, que cuentan la experiencia de este pueblo acompañado en este camino de salvación por Dios. Por lo tanto, tendríamos que entender que esta construcción de calles y avenidas, que en esta hermosa silogía que hace el Padre Saravia, pues tiene un arquitecto. ¿Y quién es ese arquitecto? Es Dios, ¿sí? Ya más concreto, digamos, en este caso sabemos que cuando hacemos una construcción en nuestras casas o hacemos una construcción en alguna parte, pues hay un arquitecto que diseña los planos, que diseña cómo debe de estar constituida pues esa casa en donde van a habitar personas. En este caso, así como Dios es el que se ha encargado de ir construyendo toda esta casa que llamamos la salvación, también es importante que nos preguntemos, bueno, un arquitecto tiene ayudantes, y en este caso Dios como arquitecto, ¿quiénes serán sus ayudantes? ¿Quiénes serán sus ingenieros, sus albañiles? ¿Quiénes son sus ayudantes de la construcción? Y para eso entonces nosotros empezamos a ver que hay muchos personajes que han intervenido en que estos hechos, esta memoria y tradición y esta escritura se logren o se den para que dada perpetuidad de como testimonio de la historia de salvación de Dios con su pueblo. Y aquí es donde podemos mencionar, y nos basamos muchas veces en los jefes populares que habían en ese entonces, digamos, del pueblo de Israel. Nos basamos en los legisladores, que eran los que emitían las leyes. Por ejemplo, el libro del Deuteronomio y de los Números nos habla propiamente de cómo se van estableciendo la normativa o las leyes que iba a regir al pueblo de Israel partiendo de la voluntad de Dios a través de esa manifestación de los 10 mandamientos. Tenemos a los sacerdotes, quienes se encargaron de organizar los cultos propiamente para pues hacer ese memorial de la liberación de nuestro Señor hacia con su pueblo. Tenemos a los escribas, los maestros de la ley, que eran los que transmitían esta tradición oral a los hijos, y estos hijos a sus hijos, y sus hijos y a sus hijos, y realmente esta tradición se fue transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, para irse perpetuando en la memoria del pueblo. Tenemos a los historiadores que cuando pasa el tiempo hacen sus estudios o redactan, digamos, los acontecimientos que ocurrieron y que quedan como un testimonio escrito. Ahí sí viene la escritura para poder ir comprendiendo también cómo toda esta tradición, tanto de leyes como de cultos, como de tradición popular, pues también se va consolidando en la sociedad de ese entonces. Tenemos a los profetas, a los sabios, a los poetas, a los evangelistas, a los apóstoles, a los catequistas, ahora ya más en nuestro tiempo, a los liturgos,
a los padres y familia, todos, de alguna manera somos los ayudantes de este arquitecto que es Dios. Usted posiblemente es ayudante de nuestro Señor al enseñarle a su hijo la historia de la salvación, quién es Dios, y precisamente usted con eso está construyendo prácticamente esa historia de la salvación que va quedando a través del hecho que usted está transmitiendo, ese recuerdo, esa memoria que usted está trayendo para hacerla presente con su hijo al momento de estarlo evangelizando, para que esto sea ya una tradición y que él forme parte también ya de esta serie de cultos que hacemos en nuestra iglesia para hacer ese memorial, esa actualización de el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo para darnos la salvación. Y por supuesto, en algunos casos hay algunos que pues se encaminan en escribir acerca de estos hechos que vivimos ahora en día como una continuidad a los hechos iniciales desde el pueblo de Israel, pero que al final tienen un objetivo que es la historia de la salvación. En el antiguo poblado, que como les digo es lo que le llamamos en esta lectura al Antiguo Testamento, nos resulta más difícil poder identificar a sus autores e incluso conocer sus nombres. ¿Por qué se vuelve un poco más complicado? Porque de cierta manera son hechos cuyo tiempo es más lejano y que, por ejemplo, los historiadores se han dado a la tarea de poder ir descubriendo quiénes son los autores de estos libros o de estas calles que comprenden los poblados de nuestra Biblia para comprender cómo fue el hecho de la salvación en ese contexto histórico con la población. Entonces, por eso es que a veces es tan difícil que lo que se ha optado es agruparlos en tres grupos a estos autores o nombres quienes se han encargado de redactar la Biblia. Estamos hablando de un primer grupo que son los historiadores, otro grupo que son los profetas y otro grupo que son los sabios. Y por eso es que las calles del antiguo poblado se agrupan en estos mismos tipos de barrios o colonias. Es decir, trayendo a relación esta silogía que se hace, la Sagrada Escritura está compuesta por diversos autores que se agrupan en algunos libros que son historias, que es historia pura hecha por historiadores, libros proféticos por los profetas o que hacen referencia a los profetas, y por supuesto los libros sabios o sapienciales que apelan a la sabiduría popular. Por ejemplo, en el caso de los historiadores se preocuparon en construir estas casas y calles, es decir, los historiadores se encargaron de construir lo que fue los capítulos, ¿sí?, los libros y los capítulos del Antiguo Testamento, de poderlos ordenar para poder ser entendidos, de poder ordenar esa serie de textos que estaban escritas en papiros, en pieles de animales, ordenarlas para poder configurar lo que son los libros de la Biblia y los capítulos que la componen. Y estos historiadores no se preocuparon tanto por saber quién lo había escrito, es decir, el nombre del autor, y por supuesto tampoco se preguntaron en saber quién era el primero, quién era el segundo. Ellos solo se encargaron de recopilarlo y agruparlos, pero no se encargaron directamente de darle un orden. Y sobre todo, tampoco ellos se encargaron de ponerle un nombre a los libros, ¿verdad? Como les digo, su única labor de los historiadores fue recopilar toda esta documentación que era producto de la experiencia por escrito de las personas que pertenecían al pueblo de Dios, en este caso al pueblo de Israel, que se sentían salvados, que se sentían liberados y que lo transcribieron a escritos para poder transmitirlos de generación en generación. Además, en la construcción habían participado muchas y diferentes manos, digamos, en estos textos. Es decir, ellos lo recopilan porque el testimonio de tantas personas que pertenecieron en estos tiempos al pueblo de Israel, pues muchos escribieron, y fue tanto que se tuvo que dar a la tarea de poder recopilar estos documentos, pero no se enfocaron en tanto quienes lo hicieron, porque obviamente eso era mucho más difícil. Ahora, los historiadores tomaron historias, leyendas que recibieron de la tradición del pueblo y las fueron uniendo, complementando y organizando para tener una lectura como más coherente y más lógica de todos estos textos que eran escritos. Otro grupo importante fueron los profetas. Estos profetas fueron los que hablaron, ¿verdad? Ellos casi no escribieron, sino eran directamente quienes hablaron sobre
la experiencia de fe de sentirse salvados y el mensaje de Dios a su población. Ellos, los profetas, fueron sus ayudantes, o también digamos sus alumnos y seguidores de estos profetas, quienes recogieron el mensaje de ellos, lo escribieron su biografía o algo de su vida y luego la transcriben, ¿verdad? Es decir, la colocan por escrito para que también fuera un testimonio a perpetuidad. Pero los profetas no se dedicaron a escribir, sino únicamente a hablar o a proclamar la historia de la salvación de Dios. Y tenemos el otro grupo, que son los sabios, que ellos son los que recopilaron de toda esa sabiduría popular que se fue configurando a raíz de la tradición popular de boca en boca. Esa sabiduría popular la fueron recopilando en grupos de textos que fueron sus colecciones, sobre todo para darles prestigio e interés a esta sabiduría popular, y para ello utilizaron los nombres de personajes famosos. Por ejemplo, estaba el libro de los textos de la sabiduría, que le colocaron el nombre de Sabiduría de Salomón, tomando como referencia a este gran personaje para el pueblo de Israel, para darle prestigio a esos textos y que esa tradición popular que se recogió del pueblo pues realmente pueda trascender de generación en generación también por medio de estas recopilaciones que hicieron los sabios. Ahora, en el Nuevo Poblado, en el Nuevo Testamento, como ustedes lo pueden ver acá, tenemos que son obras más recientes, y por su tiempo en que fueron escritas se valora mucho más al autor y quién hizo estos textos. También es importante o se resalta mucho quién firmó las cartas apostólicas. Resulta también de cierta manera, porque es más cercano a nuestro tiempo, más fácil identificar a los autores, y por eso es que se agrupan en dos tipos: los evangelistas y los apóstoles, quienes a su vez se subdividen en evangelios, hechos, cartas y apocalipsis. Trayendo la analogía que hace el padre Sarabia, entonces vamos a decir que los evangelistas y los apóstoles vienen siendo pues estos barrios o estas ciudades que se conforman nuestra Biblia. Es decir, sabemos que los libros del Nuevo Poblado, los libros del Nuevo Testamento como del Antiguo, son lo que son nuestras calles, ¿verdad? Y estas calles se van agrupando en estos barrios pequeños que llamamos los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas y el apocalipsis, quienes van a conformar estos poblados que es la Biblia. Ahora sí, vamos a pasar directamente a las indicaciones para realizar nuestro taller después de esta introducción. Entonces es importante recalcar que en las indicaciones para poderlo realizar, nosotros una semana antes, o es decir ahora me parece que ya lo han organizado, para realizar este taller se arman 4 grupos de trabajo, y si no estuvieran ya formados se lo pueden armar. Esto ya ustedes lo platicarán con sus facilitadores. En este caso vamos a designar a 2 personas de cada grupo de trabajo, ¿sí? Se designan a 2 personas de cada grupo de trabajo para que preparen el taller, el material, algunos cantos que nos van a servir para hacer esa memoria de la salvación de Dios. Y lo más importante, se nombra a un narrador. Vuelvo a repetir, entonces formamos en este caso grupos de 4 personas, ¿verdad? 4 grupos de trabajo de 4 personas, que sería lo ideal, ¿verdad? Y de este grupo de trabajo ustedes escogen a 2 personas que van a ser las designadas para recopilar todo el material para el taller, que van a ser encargados también de preparar algunos cantos que nos van a servir. Y luego también es importante que nombremos a un narrador. Como paso el día del taller, las personas designadas recibirán a los de su grupo y van a disponer o dispondrán de todo el material para poder realizar este taller. Se preparará un canto guatemalteco que sea significativo, que recuerde algún acontecimiento especial de nuestra historia guatemalteca. Por ejemplo, ahorita viene a mi memoria, de repente hay un canto guatemalteco, por ejemplo, la luna de Xelajú, ¿verdad?
La luna de Xelajú, que nos remonta a la época de oro en los años 50 de Guatemala, la luna de Xelajú hecha por Paco Pérez. Pues bueno, ese canto pues nos dice algo o nos recuerda algún acontecimiento importante de nuestra Guatemala, una época importante de nuestro país. O podríamos buscar otros cantos interesantes guatemaltecos, por ejemplo, se me ocurre incluso, no es un canto propiamente, pero el himno nacional nos remonta a muchas partes de la historia de nuestra Guatemala y que también tiene un significado muy grande para nosotros. Entonces lo importante es que el grupo prepare un canto guatemalteco que sea significativo y que recuerde algún acontecimiento especial de la historia de Guatemala. Previamente, los facilitadores van a preparar un video de fotos o una actividad de fotos con palabras que cuenten acontecimientos de la parroquia, movimiento o hermandad, o pueden hacer con un canto propio, ¿verdad? Y se va a presentar esto al final del taller. Entonces el facilitador, ustedes recordarán, por ejemplo, en la clausura del año pasado de nuestro CEPAF, pues hubo una presentación con fotografías de los acontecimientos que vivimos a lo largo del año en el CEPAF. O sea, fueron fotografías que nos recordaron justamente esos momentos especiales que vivimos. Pues ahora la idea es que se prepare un video con fotografías de nuestra parroquia, de lo que ha vivido San José Obrero a lo largo de su historia, que nos remontará a épocas muy especiales que vivimos y que también nos hacen traer a la memoria esos acontecimientos especiales. Ahora bien, vamos a entrar de lleno con el material. El material que se debe de preparar y que debe de colocarse en una mesa es el siguiente: una pequeña cubetita que tenga tierra, eso es importante, una pequeña cubeta que tenga tierra. También es importante tener unos ladrillos, tener un instrumento musical, puede ser una guitarra, puede ser un tambor, puede ser una pandereta. Lo importante es que sea un instrumento musical. También es importante que tengamos, por ejemplo, si el grupo consiga una constitución política de la República de Guatemala o un libro que trate eso, o que diga o que tenga leyes o normas. Eso es importante que también lo tengamos como material. Y también un retrato de un héroe nacional, por ejemplo, un Tecunumán, una Dolores Bedoya de Molina, en fin, un héroe nacional, un retrato de un héroe nacional, es importante que lo tengamos aquí. Incluso si quieren a un Ricardo Arjona también lo pueden hacer. Y luego, después de recopilar este material, empezamos para ambientarnos, o cuál es la ambientación que vamos a tener de nuestro taller. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en esa cubeta que tienen ustedes, pues vamos a extraer un puñado de tierra, ¿sí? Cuando hablamos en este tema de la tierra, se nos puede olvidar cualquier cosa, ¿verdad? Menos comer. Eso sí tengamos claro. Cualquier cosa se nos puede olvidar en la vida, menos se nos olvida el comer. Y es que de verdad el estómago es el que tiene una mejor memoria. El estómago es el que siempre nos avisa cuándo tenemos que comer, ¿verdad? Es el que tiene una mejor memoria para todos nosotros. Pero lo interesante de todo esto es que nosotros no nos hemos puesto a pensar que lo que comemos brota justamente de la tierra, ¿sí? Brota de esos nutrientes que la madre tierra le da al fruto, del cual sale a la luz y nosotros lo recolectamos para nuestro consumo personal. Por eso en este taller ponemos aquí este puñado de tierra. Fíjense que en el caso del pueblo de Israel, ellos nunca olvidaron que Dios les había prometido una tierra, la famosa tierra prometida, y que ese Dios luchó para entregarla en posesión a su pueblo. Esto usted lo puede leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 13, que es importante que como grupo hagan esta lectura de este capítulo. Y también ellos recuerdan cuando han perdido la tierra y están desterrados, también hacen un recuerdo de esa tierra prometida que era de ellos y de la cual fueron exiliados. Por ejemplo, esto lo puede encontrar usted en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 11 al 14. Es decir, el elemento tierra siempre fue importante para ellos para hacer memoria de esta historia de la salvación de Dios hacia con ellos. Luego tenemos otro de los materiales que vamos a utilizar, que son los ladrillos, ¿sí? Ahora estos ladrillos o piedras, lo que ustedes quieran conseguir, los colocan uno encima de otro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa las construcciones, monumentos, altares, santuarios, pozos, es decir, todo eso les ayudaba al pueblo de Israel a recordar
a rehacer la historia y leyendas, a recordar esos momentos especiales a esas personas que fueron protagonistas de la historia de la liberación de Israel, ¿sí? Y les ayudaban porque les daba un significado, el nombre, ¿sí? de esos monumentos que hacían. Entonces, por ejemplo, entre muchísimas edificaciones que hizo el pueblo de Israel para recordar su historia, podríamos mencionar los pozos, y esto usted lo puede ver en el libro del Génesis, capítulo 26 del 15 al 22, o también en el Génesis capítulo 28 del 10 al 19. Ustedes recordarán también el famoso santuario de Betel. Eso lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 4, versículo del 21 al 24, y también pues ahí recordamos por ahí el paso del río Jordán, ¿verdad? Que estas construcciones, estas edificaciones nos hacen un recuerdo especial. Por ejemplo, ahora en Guatemala, cuando uno va en Avenida Reforma, pues uno recuerda etapas muy bonitas de la historia de Guatemala. Por ejemplo, cuando uno ve el monumento de Miguel Ángel Asturias, uno recuerda esa época de los 40, 50 y 60, ese acontecimiento trascendental para Guatemala, el haber ganado un premio Nobel de literatura. O por ejemplo, cuando uno va ¿qué les puedo decir?, al centro histórico de la ciudad y ve ciertos templos o monumentos, por ejemplo nuestras iglesias, la catedral, la iglesia de la Recolección de Santo Domingo, pues también nos evocan o nos recuerdan no solo épocas pasadas de Guatemala, sino también nos evocan esos acontecimientos históricos de la vida de Jesús en esta tierra. Entonces, por eso es importante las edificaciones, los monumentos, las imágenes, y que no es nada nuevo, sino ya el pueblo de Israel lo hacía recordando esos acontecimientos especiales. Y luego tenemos un siguiente elemento importante dentro de nuestro taller, que es el instrumento musical. Como les digo, puede ser una guitarra, un tambor, puede ser una conga, puede ser una trompeta, incluso un pito, no sé, cualquier instrumento musical nos puede ayudar, porque nos recuerda la importancia, en este caso para el pueblo de Israel el instrumento significaba la importancia que tienen los cantos, los salmos y las fiestas. El instrumento siempre ha sido importante para exaltar las maravillas de nuestro Señor a través del canto. Ya San Agustín lo decía, el que canta bien ora dos veces, pero en sí la música y el canto es la manifestación de alegría de ese seguimiento que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Entonces el instrumento en este taller nos va a servir para recordar la importancia que tienen los cantos, los salmos y las fiestas, y sobre todo también para recordar el pasado. La Biblia, por ejemplo, comenzó en cierto modo con los cánticos de 3 mujeres que uno puede ubicar en la Biblia. Por ejemplo, tenemos a Miriam, que a ella la podemos ubicar en el libro del Éxodo, capítulo 15, del 1 al 21, como ella hace un canto especial en honor a nuestro Señor por esa liberación. Tenemos a Débora en el libro de los Jueces, capítulo 5, del 1 al 31, y tenemos también el canto de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 2, del 1 al 10. Esto, por ejemplo, de Ana fue ya en un tiempo más adelante, más tardío. Entonces ahora se les pide que después de hacer este recordatorio del taller, pues es importante que ustedes tengan ese canto preparado, ¿sí? Ahora todos, la idea es que canten algún canto que les recuerde algo histórico de nuestra patria, y aquí es donde al escuchar este canto, pues ustedes van a recordar esos acontecimientos especiales que ha tenido Guatemala. Posterior a ello, después de hacer este ejercicio, vamos a pasar a lo que son las fiestas, que eso es importante también. Tenemos que fijarnos en las fiestas, que digamos fueron muy importantes. De cierta manera, las fiestas eran sobre todo promulgadas por la sociedad de pastores y agricultores, ¿verdad?, que progresivamente fueron tomando significados relacionados con la liberación de Dios. Es decir, estas fiestas eminentemente se originaron en la sociedad de pastores o de agricultores, pero por el significado que tenían fueron siendo adaptadas para poder también recordar la liberación de nuestro Señor. Y esto ustedes lo pueden ver en el libro del Deuteronomio, capítulo 16, del 16 al 17, o en el libro del Éxodo, del 23, del 14 al 17. Y aquí, pues en esta lectura vamos a mencionar 3 fiestas importantes. La primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, que en esta se identificaba porque era el festejo de las primeras crías que daban los rebaños en la primavera,
Y también la fiesta se identificaba esto con los panes ácimos que se comían. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo capítulo 13 del 14 al 16, que también es importante que lo lean ustedes como grupo, y en el Deuteronomio del 16 del 1 al 8. Siguiendo recordando, vamos a la segunda fiesta, que es la otra fiesta importante, que es la de Pentecostés. Y esta fiesta se realizaba en verano. ¿Por qué? Porque en verano para el pueblo de Israel empezaba, digamos, el corte o siega de trigo desde, por ejemplo, el inicio del verano hasta prácticamente 7 semanas después del inicio del verano, 7 semanas con 7 días, lo cual suma aproximadamente 49 a 50 días. Por eso es que se le llama Pentecostés, que viene de Penta, 50. ¿Sí? Y esta fiesta fue adaptándose a la tradición de celebraciones litúrgicas judías, porque Pentecostés recordaba y celebraba después lo que fue la ley que fue otorgada en el Sinaí, es decir, las entregas de las tablas de la ley a Moisés. Esto lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 16 del 9 al 12. Y luego tenemos una tercera fiesta importante, que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas. Esta se realizaba en el otoño en ese entonces y recuerda lo que es la recolección de los frutos, digamos, que se tienen en esa época en el pueblo de Israel. Y con esas tiendas que ellos montaban, por eso se le llama la fiesta de las tiendas, que se amarraban a ciertos árboles, se recuerda la travesía que hubo en el desierto, es decir, ese recorrido, esa población nómada que recorrió el desierto y que tuvo que acampar día y noche en diversos sectores de este camino de salvación antes de llegar a la tierra prometida. Es decir, esta fiesta de los tabernáculos o de las tiendas directamente se relaciona con el hecho de la liberación a través de recordar la travesía en el desierto, y esto lo pueden ver ustedes en el Deuteronomio capítulo 16 del 13 al 15, para que ustedes más o menos vean cómo es que empieza esta celebración de los tabernáculos o de las tiendas. Pero también más adelante se añaden otras dos fiestas importantes, que es la fiesta de la expiación y la fiesta de la dedicación del templo. Otro aspecto también que tenemos que recordar son los salmos, ¿verdad? Los salmos, que vienen siendo cánticos o himnos que el pueblo de Israel fue aprendiendo de memoria para recordar las maravillas de nuestro Dios. Y aquí los dos salmos insignes que nos recuerdan esa historia de Israel, pues encontramos el Salmo 105, que prácticamente resume la historia de liberación del pueblo de Israel, y el Salmo 78, que también es esa historia del pueblo de Israel, solo que este salmo lo hace oración. Y también tenemos por otro lado el hecho de tener que analizar sobre todo el tema de constitución o un libro de las leyes, que es el que tienen ustedes para su taller. Con esto nosotros, este libro o esta constitución que tenemos en nuestro grupo, nos hace ver cómo el pueblo de Israel recordaba su historia. Y en primer lugar, cuando a ellos les otorgan los 10 mandamientos, que es el primer compendio de 10 leyes en el cual iba a regir el comportamiento de todos ellos. Esto lo pueden ver ustedes en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 2, o en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 20 al 24. Por eso ellos querían llevar esa ley ante sus ojos y en todo su ser, y por eso es que la ley formaba parte de los elementos sagrados que al final se recopilaron todos juntos en lo que fue el Arca de la Alianza. Y luego tenemos también el hecho de analizar los proverbios, que es esa sabiduría sapiencial del pueblo. Nos ayudan a comprender el mensaje y sobre todo a memorizarlo y comprender en dónde está la gloria de Dios. Entonces, en este caso, digamos, en el libro del Eclesiástico se nos da un resumen de esta gloria de Dios, a la cual nosotros podemos manifestar o podemos observar a través de la naturaleza. Esto ustedes lo van a encontrar en el capítulo 42 del libro del Eclesiástico, versículo 15, y también en el capítulo 43, versículo 33. Y finalmente ustedes tienen un retrato de un héroe nacional o un héroe guatemalteco. Y lo importante de esto es que este retrato del héroe nos hace comprender que el pueblo presentó su historia concentrándola en personas importantes, que fueron figuras y tipo para la salvación del pueblo de Israel. De cierta manera, en nuestros tiempos de ahora, podemos, digamos, definir a un héroe como un Superman, un Batman, pero realmente estos son héroes de cierta manera superfluos o efímeros.
cuando hablamos nosotros de un héroe propio, en este caso como de la cultura de Israel, nos referimos a un héroe en el cual se reunían o por ejemplo se aglutinaba todo el pensamiento de salvación del pueblo de Israel hacia ellos. Digamos, ellos no son unos héroes individualistas como estos que acabo de mencionar, sino son figuras que simbolizan y representan al pueblo de Dios, sus anhelos, sus esperanzas y sus deseos en el futuro. Entonces lo interesante que ustedes en este taller hagan como grupo es que ahora repasen juntos estos objetos que tenemos en nuestro material de trabajo para empezar a recordar y que respondamos a las siguientes preguntas. ¿Por qué tenemos entonces aquí un montón de tierra? ¿Qué significa esta tierra para nosotros? ¿Por qué tenemos estos ladrillos o piedras amontonadas? ¿Qué puede significar para nosotros? El instrumento que ustedes tienen como grupo, ¿qué puede significar para ustedes? Y también, ¿a qué cantos o qué cantos les recuerda a ustedes de la historia de Guatemala? Y cuando tenemos la constitución o ley, la idea es que nosotros analicemos y nos preguntemos esta ley o esta constitución en qué manera nos ayuda a hacer memoria de los acontecimientos que ha vivido Guatemala. Y finalmente el retrato del héroe que ustedes tienen es su significado, qué significa para ustedes. Ahora bien, en la parte final del taller vamos nosotros a responder a las siguientes preguntas. ¿Quién es el que recuerda, el que guarda en la memoria? ¿Quién recuerda es el pueblo mismo de Israel? El pueblo mismo fue el que recordó esa historia de salvación de nuestro Señor. Y la idea es que todos van colaborando, los padres que enseñan a sus hijos de generación en generación, los jefes del pueblo que levantan monumentos, los sacerdotes que celebran las fiestas junto con el pueblo, es decir, todos estos colaboradores del gran arquitecto que es Dios, de alguna manera han ayudado a la historia de salvación del pueblo de Israel, y lo vemos en esta pregunta número 5 que nos hace el taller. Y por último también nos preguntamos qué es lo que el pueblo recuerda más y quiere conservar en su memoria. ¿A quién más recuerda? Pues es a Dios al que más recuerda, al Señor que es su liberador, al creador de todas las cosas, un Dios que es bueno y misericordioso con su pueblo, que es fiel y sabe perdonar, un Dios que tiene buena memoria. Y es que Dios quiere que su pueblo recuerde lo que ha hecho por él. Esto lo pueden ver ustedes en el libro de Miqueas, capítulo 6, del 1 al 8. Es decir, el hecho o el acontecimiento principal que mejor se grabó en la memoria del pueblo de Dios y lo llevan en sus narraciones, en sus profecías, en sus salmos, y lo repiten una y otra vez, aunque cada vez lo miren con ojos nuevos, es el acontecimiento de la Pascua liberadora, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El éxodo es la salida y travesía por el desierto, lo que queda ya plasmado en la memoria de todo el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Y entonces aquí los miembros del grupo deben de responder. ¿Cómo guardamos hoy memoria de los acontecimientos importantes en que Dios ha actuado en nuestra parroquia, en nuestra pastoral, en nuestro movimiento, en nuestro grupo o en nuestra hermandad? ¿De qué forma nosotros hemos guardado estos acontecimientos o hacemos memoria? ¿Hay alguna actividad constante que se haga en nuestros grupos que nos recuerda, por ejemplo, el día de la fundación de nuestro grupo, el día de la fundación de la parroquia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para guardar memoria de esto? Y para finalizar el taller, meditamos y oramos. El libro de Sofonías nos propone esta frase del capítulo 3 y versículo 12. Yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde. En el nombre de Yahvé estará su esperanza. Se concluye entonces este taller con el video o fotos de las actividades que se han hecho en nuestra parroquia, que han sido preparados por los facilitadores, con un canto de fondo que nos recuerde esos acontecimientos especiales como parroquia, como grupos, como hermandad que hemos vivido. 3 personas de manera espontánea que representan a cada uno de los grupos emitirán pues un comentario o alguna reflexión sobre este taller, y terminamos entonando un canto para darle gracias a Dios por esta reflexión que hemos hecho. Así que este es nuestro taller sobre hacer memoria de la
la presencia salvífica de Dios en nuestra vida, de la presencia salvífica de Dios en el pueblo de Dios, y pues están invitados ustedes a que lo hagan en sus grupos, ya sea desde su casa, sobre todo en estos espacios que tenemos ahora de tiempo para poder meditar sobre ello. Saludos.